Que el Dios de la historia, que hace camino junto a nosotros y hace que nuestra historia se haga historia de salvación, les llene a todos ustedes de su gracia y de su amor. En este segmento de Aires Sinodales, reflexionaremos hoy sobre la sinodalidad en el dinamismo de la comunión católica. La sinodalidad, lo comprendemos ya, es una expresión viva de la catolicidad de la Iglesia Comunión. En la Iglesia, Cristo está presente como la cabeza unida a su cuerpo, como Pablo nos lo dice en la carta a los Efesios. De modo que la Iglesia recibe de Cristo la plenitud y la totalidad de los medios de salvación. La Iglesia es católica también porque fue enviada a todos los hombres para reunir a toda la familia humana en la riqueza diversa de sus distintas culturas en el mundo. Y todo esto bajo la señoría de Cristo y en la unidad de su Espíritu. Por eso el camino sinodal expresa y promueve la catolicidad en este doble sentido. Exhibe la forma dinámica en que la plenitud de la fe es participada por todos los miembros de la Iglesia, del pueblo de Dios, y a la vez propicia también la comunicación a todos los hombres y a todos los pueblos. En cuanto que es católica, la Iglesia realiza lo universal en lo local y lo local en lo universal. Lo digo de esta manera. En nuestra diócesis de Zacapa no nos falta nada de la Iglesia Católica Universal. Y nuestra iglesia particular de Zacapa hace que juntamente con todas las iglesias particulares se manifieste lo universal de la iglesia. La particularidad de la iglesia en un lugar se realiza en el seno de la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal se manifiesta y realiza en las iglesias locales, en esa comunión recíproca con la Iglesia de Roma y en la relación entre las iglesias locales entre sí. Una iglesia particular, digamos, una diócesis que se desgajara voluntariamente de la Iglesia Universal, perdería su referencia al plan de Dios, digamos, de esta manera, un poco exagerada, que un obispo loco decida no reconocer ya al Papa y los sacerdotes locos también sigan a ese obispo, ya esa iglesia perdería su referencia al plan de Dios que envía a toda la iglesia por el mundo entero. Por eso la iglesia difundida por todo el orbe, por todo el mundo, se convertiría en un concepto mental, en una abstracción, si no tomara cuerpo y vida precisamente a través de las iglesias particulares. Es decir, las iglesias particulares, las diócesis, están unidas entre sí y con la iglesia local de Roma, cuyo obispo es el Papa, pastor universal. Solamente una atención permanente
a los dos polos de la iglesia, lo universal y lo particular, lo local, nos hará percibir la gran riqueza de esta relación de las iglesias entre sí. Hay pues una correlación entre lo universal y lo particular. Hay, digamos, una mutua inhabitación de lo universal y de lo local en la única iglesia de Cristo. Repito, a nuestra diócesis, a nuestra parroquia, y así todas las diócesis, todas las parroquias, incluso una comunidad pequeña de aldea, no le falta absolutamente nada de la iglesia católica. Hay una mutua relación y hay una dependencia de amor en el ámbito de la gracia y de la fe. Entonces, hay una, digámoslo de esta manera, una comunión trinitaria que encuentra su imagen en la imagen de la iglesia. Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunión perfecta de amor. Y la iglesia, con sus iglesias particulares, en una comunión también de amor. La comunión de las iglesias, entre ellas en la única iglesia universal, ilumina el significado eclesiológico del nosotros colegial de los obispos. En los obispos se da la comunión, reunidos en la unidad con Pedro y bajo Pedro como pastor universal. Por eso es que las iglesias locales son sujetos comunitarios que van realizando de modo original el único pueblo de Dios en los diferentes ambientes, en los diferentes contextos culturales y sociales. Y en esa diversidad de ambientes y de culturas comparten sus dones en un intercambio recíproco para promover ¿qué? Vínculos cada vez más estrechos de íntima comunión. La variedad de las iglesias locales con sus disciplinas eclesiásticas, sus ritos litúrgicos, sus patrimonios teológicos, sus dones espirituales y las normas canónicas, manifiesta ¿qué cosa? Una mayor evidencia de la catolicidad de la iglesia indivisa, que no está dividido. No somos una serie de denominaciones donde cada pastor piensa por sí mismo y no ve el conjunto. Además, Cristo dio las llaves a Pedro y no repartió llavines por todas partes donde cada quien hace lo que quiera. De aquí que la comunión de las iglesias entre ellas, en la única iglesia católica universal, ilumina el significado eclesiológico, decíamos, de que estamos unidos en la unidad a través de los obispos con Pedro y bajo Pedro. El ministerio de Pedro, del Papa, es centro en la unidad. Él nos mantiene en la unidad y protege las distintas y las diferencias legítimas que hay en las iglesias particulares, en las iglesias locales, y al mismo tiempo vigila para que las diferencias sean riquezas que ayuden a la unidad de la iglesia como garantía de lo particular en cada iglesia local unida con las otras iglesias.
De aquí que la sinodalidad de la que estamos hablando nos va describiendo el camino que se debe seguir para promover la catolicidad de la Iglesia. En el discernimiento, es el verbo que nos ayuda a ver por dónde vamos encontrando la voluntad de Dios, en ese discernimiento de los caminos que se deben recorrer en la Iglesia universal, todos y distintamente en cada iglesia particular. Agradezco al Señor que como bautizado soy miembro vivo de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Y agradezco al Señor que me llamó a esta vocación de ser presbítero, de ser sacerdote, para promover también la unidad y para evangelizar. Que Dios les bendiga.